Estimados alumnos, yo soy el profesor Luis Arabia y hoy día vamos a revisar la histología del sistema reproductor masculino, la ultraestructura y las principales funciones de cada una de estas zonas en el sistema reproductor masculino. Para comenzar a estudiar el sistema reproductor masculino debemos primero enfocarnos en el sistema endocrino y revisar el eje hipotálamo, hipófisis, gónada. Dentro de esta ultraestructura y órgano que vamos a estudiar, tenemos que comenzar hablando del hipotálamo. El hipotálamo produce un decapéptido, una proteína de 10 aminoácidos, que es la hormona liberadora de gonadotrofina. Esta hormona ejerce un efecto importante sobre la adenohipófisis, también llamada pituitaria anterior, y esta a su vez produce dos hormonas, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. La principal función en este eje de la hormona luteinizante es estimular a una célula que se encuentra dentro de la gónada, ¿ya? Y esta célula, llamada actualmente célula intersticial, antiguamente célula Leydig, es la encargada entonces de producir testosterona. Ahora, la testosterona también ejerce un feedback negativo, se autorregula, ejerciendo una función inhibitoria tanto en el hipotálamo a nivel central como en la adenohipófisis. Ahora, es muy importante que los niveles de testosterona se manejen dentro de ciertos parámetros y cierto rango. La testosterona ejerce un efecto importante, mitogénico, en la espermatogonia, produciendo división celular, lo que en el fondo repercute en un aumento de la celularidad espermática en un varón. Por otra parte, la hormona folículo estimulante actúa sobre la célula Sertoli, ¿ya? Esta célula Sertoli, llamada actualmente célula sustentacular, tiene un efecto y una función también bastante importante en la espermatogénesis. Espermatogénesis lo consideramos como la producción de espermatozoides, ¿ya? Porque regula la diferenciación del epitelio germinativo, de tal manera que una célula, una espermatogonia, que es la célula más inmadura dentro del epitelio germinativo, se va a transformar por alguna mitosis y sucesivas meiosis, ¿ya?, en un espermatozoide finalmente maduro. Pero todo eso está regulado finamente por la célula sustentacular, ¿ya? Por lo tanto la hormona folículo estimulante, que ejerce un efecto regulatorio en la célula de Sertoli, como la hormona luteinizante, que produce testosterona, ¿ya?, va a ejercer un efecto modulatorio que va a repercutir finalmente tanto en la concentración espermática como en la forma de estos espermatozoides. Ahora, la hormona folículo estimulante, que actúa sobre la célula de Sertoli, también tiene como consecuencia una autorregulación negativa. La célula de Sertoli produce una proteína llamada inhibina, que produce un mecanismo de feedback negativo sobre la adenohipófisis, también produciendo una autorregulación de este eje hipotálamo-gónada, que en el fondo repercute en una mayor o menor concentración de espermatozoides y también en su calidad. Ahora, con respecto a la anatomía del sistema reproductor masculino, encontramos que tenemos testículo, que es un órgano par, que en el ser humano pesa entre 20 y 25 gramos, ¿ya? Y acá se va a producir la maduración estructural desde la espermatogonia espermatozoide, ¿ya? Pero la maduración funcional va a ocurrir en otro órgano par, ¿cierto?, que es el epidídimo. Epi significa sobre el dídimo que es testículo. Por lo tanto, la maduración funcional, eso quiere decir que un espermatozoide ya maduro estructuralmente, ¿cierto?, el proceso que ocurre en el testículo, la maduración funcional va a ocurrir exclusivamente en el epidídimo, ¿ya? Y el epidídimo tiene tres zonas: la zona superior, que es la cabeza, la zona posterior, que es el cuerpo, y un lugar donde se almacenan los espermatozoides hasta el momento de la eyaculación, que es la cauda epidimaria, y ahí lo podemos ver en una fotografía que está abajo a la izquierda, una fotografía donada por el doctor Enrique Castellón, en donde vemos esa estructura, epidídimo, en sus tres segmentos, cabeza, cuerpo y cola, y luego esto se continúa por un conducto que se llama conducto deferente, ¿ya? Deferente se llama así porque viene del latín defero, que significa sacar. Por lo tanto, el conducto deferente es el encargado de sacar los espermatozoides del epidídimo. Este conducto deferente, que es un tubo par también, que lo estamos viendo en la fotografía de arriba a la izquierda, pasa por la zona anterior, superior y posterior de la vejiga y se fusiona al llegar a la próstata
con otra glándula, que es una glándula seminal, vesícula seminal, glándula que produce aproximadamente el 70% del líquido seminal, ya aporta con un pH alcalino. Entonces, al fusionarse el conducto deferente con la vesícula seminal, ya produce lo que es el conducto eyaculador que ya es intraprostático, ¿ya? Ahora, si un paciente tiene una obstrucción del conducto eyaculador, vamos a encontrar obviamente un volumen de líquido seminal disminuido, porque debemos recordar que la vesícula seminal produce el 70% de todo el líquido seminal, pero además en ese paciente no solamente vamos a encontrar un volumen disminuido, sino que también no vamos a observar espermatozoides. Sí vamos a encontrar secreción de la próstata, por lo tanto es una secreción más bien ácida, y eso lo podemos corroborar también con el líquido, en el líquido seminal con una cinta reactiva, ¿ya? Medidora de pH. Hay otra estructura que podemos observar acá y que son las glándulas bulbouretrales, ¿ya? Está a nivel de la base peniana, y estas glándulas bulbouretrales, antiguamente llamadas glándula de Cooper, que son del tamaño aproximadamente de 1 centímetro cúbico, como un poroto, producen una secreción alcalina, ¿ya? Esta secreción alcalina, ¿ya?, tiene como función neutralizar el pH ácido que hay en la uretra peniana, porque debemos recordar también que la uretra, ya al tener este pH ácido por la misma orina, este pH es lesivo, es dañino para los espermatozoides. Finalmente tenemos acá en esta imagen, en la zona inferior de la vejiga, la próstata, un órgano que produce aproximadamente un 20% del líquido seminal, es rico en ácido cítrico, fosfatasa ácida, ¿ya? Y también produce lo que llamamos nosotros el antígeno prostático específico, una molécula que tiene como función principal licuar el líquido seminal, que en un comienzo es un gel, ¿ya?, pero tiene fibrinolicina que transforma en este gel finalmente en líquido, de tal manera que los espermatozoides, ya al cabo de 5 o 10 minutos, se liberan de este gel y pueden pasar ahora a los fluidos femeninos en busca, ¿cierto?, a través de la tuba uterina del ovocito para producir la fecundación. En esta imagen podemos observar una fotografía de epididimo. Esta fotografía la saqué hace algunos años en la clínica Las Condes, un paciente que sufrió una orquiectomía bilateral, eso quiere decir una extirpación del testículo, en ese caso por un cáncer testicular, pero al laboratorio se envían estos epididimos para hacer una extracción espermática. Los espermatozoides de este órgano se extraen, se congelan a 196 grados bajo cero, en nitrógeno líquido, de tal manera de poder asegurar o preservar la capacidad fértil de ese varón, de tal manera que cuando él decida ser padre, va a tener la célula haploide congelada para poder lograrlo, o al menos intentarlo. Bien, en esta imagen a la izquierda podemos observar un esquema tanto de testículo como de epididimo, y a la derecha una fotografía. Ahora, todo lo que envuelve el testículo, que lo podemos ver con ese color calipso, es la túnica albuginia, un tejido conectivo denso, ya que forma esta cápsula bastante rígida, que al mismo tiempo separa al testículo en los bulillos testiculares, porque si ustedes se fijan, desde la túnica albuginia hacia la parte dorsal, posterior del testículo, se envían unas proyecciones llamadas tabiques, separando un testículo en 250 lobulillos aproximadamente. Y en el interior de cada uno de estos lobulillos encontramos los túbulos seminíferos. Túbulos seminíferos que van a estar conformados por dos entidades celulares. Una, la célula sustentacular, célula de Sertoli, cuya función depende de los niveles de la hormona folículo estimulante, y también vamos a observar un epitelio germinativo, ¿ya? El epitelio germinativo, ya constituido principalmente por espermatogonia y toda su diferenciación hasta espermatozoide, van a estar presentes en el interior de cada uno de estos túbulos seminíferos. Cada lobulillo testicular tiene aproximadamente 2 túbulos seminíferos. Cada túbulo seminífero en el humano mide en promedio 50 centímetros. Por lo tanto, si nosotros tenemos 2 túbulos seminíferos, tendríamos 1 metro aproximadamente de túbulo seminífero por lobulillo. Pero cada testículo tiene 250 lobulillos. En consecuencia, tenemos 250 metros
de túbulo seminífero por testículo produciendo espermatozoides diariamente. Si eso lo multiplicamos por 2, eso da 500 metros de túbulo seminífero produciendo espermatozoides diariamente. En consecuencia, en el ser humano encontramos una concentración espermática mínima de 15 millones de espermatozoides por mililitro de líquido seminal, pero si eso lo multiplicamos por 15, tendríamos en promedio 75-100 millones de espermatozoides como mínimo, ya produciéndose diariamente ya en la sumatoria de ambos testículos. ¿Ya? Ahora, los túbulos seminíferos drenan hacia la red de testis a través de los túbulos rectos. Si ven en la zona posterior del testículo está la red testicular, ¿ya? Y la red testicular ahora conduce los espermatozoides hacia el conducto epidimario a través de los conductillos eferentes. ¿Ya? Los conductillos eferentes, que son pueden ser entre 10 y 20 conductillos eferentes, también llamados conos eferentes, van a drenar en un único conducto epidimario. Conducto epidimario que mide en promedio 6-7 metros, pero va a estar compactado como si fuera un ovillo de lana solamente a 6-7 centímetros. ¿Ya? Y luego salen los espermatozoides a través del conducto deferente. En la imagen de la derecha observamos una fotografía donde se observa claramente el testículo, pero a nivel superior e inferior encontramos cabeza y cauda epidimaria. ¿Ya? Y todo estaría envuelto por la túnica vaginal. O sea, la túnica vaginal envuelve al testículo con su túnica albuginea, pero la túnica vaginal también envuelve al epidídimo. ¿Ya? Por lo tanto, la parte más externa, ¿ya?, de este complejo testículo epidídimo está envuelto por la túnica vaginal. ¿Ya? Por lo tanto, entre la túnica vaginal y la túnica albuginea hay un espacio llamado espacio vaginal lleno de líquido. Por lo tanto, el testículo está en una especie de pseudoflotación que permite también la movilidad, ¿ya?, y que actúa como amortiguador de cualquier impacto. Ahora revisemos la célula de Sertoli. La célula de Sertoli, actualmente llamada célula subtentacular, es una de las dos poblaciones celulares que encontramos dentro del túbulo seminífero. Ahí la estamos observando, se caracteriza por su núcleo grande, núcleo evidente, es una célula grande que abarca desde la zona basal, se ancla a través de mimosoma con la lámina basal y llega hasta la superficie luminal, ¿cierto?, de este túbulo seminífero, acompañando todo el proceso espermatogénico. ¿Ya? Ahora, esa célula de Sertoli es una célula que se caracteriza justamente por tener una función de acompañamiento, ¿ya?, del epitelio germinativo, de tal manera que si esta célula falla, la espermatogénesis no se va a producir de manera adecuada, no van a alcanzar a desarrollar flagelos, los espermatozoides. Por lo tanto, en el líquido seminal del paciente solo se observarían células inmaduras. ¿Ya? En ese caso, el paciente tendría una condición que es de infertilidad. Y para aclarar desde ya los conceptos de infertilidad y esterilidad, conceptos distintos, ¿cierto? El concepto de infertilidad quiere decir que el sujeto tiene epitelio germinativo y que se puede ayudar por hormonas, vitaminas, ¿ya?, de tal manera que el sujeto podría eventualmente desarrollar espermatozoides. Ahora, si el sujeto no produce espermatozoides en el líquido seminal, no son expulsados en el líquido seminal, incluso una intervención quirúrgica a nivel epidimario testicular, se podrían extraer estos espermatozoides y hacer una fecundación asistida, ¿ya? Pero ese sujeto es infértil. A diferencia de un sujeto estéril, el sujeto estéril no tiene ninguna chance de ser padre porque ni siquiera tiene células del epitelio germinativo. Ahora, todo ese proceso que nosotros llamamos espermatogénesis, que es el proceso madurativo de espermatogonia a espermatozoide, es controlado finamente por esta célula. Pero esta célula, a su vez, depende de una hormona, que es la hormona folículo estimulante. Es así que en algunos pacientes que tienen bajos niveles de hormona folículo estimulante, podemos ver en el líquido seminal un epitelio germinativo de escaso desarrollo y muchas veces sin presencia de espermatozoides maduros. En esta imagen obtenida por un corte fino teñido con azul de toluidina podemos observar el epitelio germinativo coexistiendo, ¿cierto?, con la célula de Sertoli. Podemos observar también un epitelio germinativo que ha ido madurando desde espermatogonia, espermatocitos primarios, que están indicadas en esta imagen, pero podemos encontrar también unas espermátidas que tienen el núcleo alargado,
por lo tanto lo llamamos espermátida elongada. Ahora, esa espermátida elongada estructuralmente ya son prácticamente espermatozoides. La única diferencia es que se mantienen ancladas aún al epitelio germinativo, de tal manera que una vez que se produce la liberación de esta espermátida elongada hacia el lumen del túbulo seminífero, recién ahí estas células cambian su nombre, las dejamos de llamar espermátida elongada y las consideramos ahora espermatozoides. Bien, en esta imagen a la izquierda observamos los túbulos seminíferos a bajo aumento, a diferencia de lo que estamos observando a la derecha, con un mayor aumento, en donde encontramos los túbulos seminíferos en corte transversal, la periferia del túbulo seminífero, el tejido conectivo, también encontramos fibroblastos, fibrocitos, células mioides, todo eso es el compartimiento peritubular, está la periferia del túbulo seminífero, pero también en los intersticios encontramos un tercer compartimiento, que es el compartimiento intersticial, rico en tejido conectivo laxo, vaso sanguíneo, ¿ya? Y una célula que predomina acá, que es la célula intersticial o célula de Leydig, ¿ya? El funcionamiento de esta célula de Leydig depende casi en su totalidad de la hormona luteinizante, por lo tanto, a mayor cantidad de hormona luteinizante, mayor va a ser el estímulo, por lo tanto el sujeto va a poseer o va a producir una mayor cantidad de testosterona. En consecuencia, esa testosterona va a pasar a los vasos que están en el tejido intersticial y otra parte de la testosterona va a pasar a la lámina basal de tal manera a llegar al epitelio germinativo y este epitelio germinativo va a entrar en mitosis, sucesiva mitosis, ¿ya? Para aumentar el número finalmente de espermatozoides que ese sujeto va a producir. En esta imagen podemos observar los tres compartimentos testiculares, ¿ya? El primer compartimento es el compartimento tubular. Encontramos un epitelio germinativo, indicado con esta flecha, y la célula de Sertoli, ¿ya? El segundo compartimento es el peritubular, constituido por estas células mioides, que tienen algunas proteínas como la actina, la miosina, pero también fibroblasto. Se encuentra en la periferia del túbulo seminífero, por lo tanto compartimento peritubular. Y el tercer compartimento es el intersticial, ¿ya? En el intersticio, ya lo que está en los espacios rellenando sería en estos espacios intertubulares, en donde encontramos tejido conectivo laxo, colágenos, vasos sanguíneos, fibroblastos y célula de Leydig, ¿ya? La célula de Leydig, célula intersticial, la podemos reconocer fácilmente porque tiene un núcleo esférico, ¿ya? La cromatina periférica muy marcada y un nucleolo evidente cuando el corte pasa por esta ultraestructura. Entonces, en el testículo encontramos estos tres compartimientos, ya, para poder estudiar cada uno de ellos. En esta imagen podemos observar un resumen de los compartimientos testiculares, ya, el túbulo seminífero, que corresponde al compartimento tubular, el peritúbulo, constituido por células mioides y fibroblastos, y el compartimento intersticial, que es el tercer compartimento, donde encontramos ahí en esta imagen un vaso sanguíneo, célula de Leydig, ¿ya? Que son las principales productoras de testosterona. Aquí podemos observar en el esquema de la izquierda la célula de Leydig, una célula de Leydig teñida acá con calipso y la otra de la derecha sin teñir. Pero lo importante de este esquema es que ustedes puedan relacionar cómo la membrana plasmática de una célula de Sertoli contacta a la membrana plasmática del epitelio germinativo y ayuda en este proceso madurativo, ¿ya? A nivel basal encontramos que está en contacto con la lámina basal las células que son la espermatogonia y la misma célula de Sertoli están ancladas a la lámina basal a través de hemidemosomas, lo mismo que la espermatogonia, ¿ya? Y las células de Sertoli forman entre sí lo que llamamos nosotros la barrera hematotesticular, ¿ya? Se unen estas células de Sertoli para separar el compartimento tubular en dos compartimientos. Compartimento basal, constituida por espermatogonia y espermatocito 1 pero temprano, ¿ya? Y el compartimento que está adyacente al lumen, lo más cercano al lumen, que es el compartimento adluminal, donde encontramos el resto de la secuencia madurativa, vale decir, espermatocito 1 tardío, espermatocito secundario,
espermatida redonda, elongada, finalmente espermatozoide. Por lo tanto, esta es la secuencia madurativa, ¿ya?, del epitelio germinativo, comenzando desde la base con espermatogonia y sucesivamente entra en mitosis, se transforma en el espermatocito 1 temprano, ¿ya?, luego en el espermatocito 1 tardío, espermatocito secundario, espermatida redonda, espermatida elongada y espermatozoide, ¿ya? En esta imagen ya podemos observar fotografías, en las primeras dos y a la derecha un dibujo, de la célula de Sertoli, ¿ya? A la izquierda una fotografía electrónica de transmisión, un corte de 600 Armstrong, un corte ultrafino, ¿ya? Al medio una tinción para microtúbulo y a la derecha el dibujo correspondiente a lo realizado por Enrico Sertoli, ¿ya?, en donde hizo la primera descripción de esta célula, ¿ya?, llamada inicialmente como célula de Sertoli. Bueno, en esta imagen podemos observar ya espermatozoides maduros, ¿ya? A la izquierda corresponde una fotografía obtenida ayudado por la tinción de hematoxilina y eosina, y podemos observar que en la cabeza del espermatozoide, que es la primera porción de este, encontramos una zona más rojiza que corresponde al acrosoma. El acrosoma es una diferenciación lisosómica del aparato de Golgi que contiene enzimas proteolíticas capaces de romper o horadar la zona pelúcida para producir la fecundación del ovocito, ¿ya? Es importante que un espermatozoide mantenga una proporción acrosómica en la parte anterior de la cabeza, de tal manera que un 30 a un 60, 70% de la totalidad de la cabeza está envuelta en la zona anterior con este acrosoma, ¿ya? Si un espermatozoide pierde en su trayectoria, en el encuentro con el ovocito, en su recorrido, pierde su acrosoma, no tiene ninguna capacidad de fecundarlo, ¿ya? Necesita llegar con este acrosoma al entorno ovocitario para poder romper la zona pelúcida, penetrar, ¿cierto?, hacia el ovocito y poder producir la fusión de membranas plasmáticas. Ahora, eso corresponde a la cabeza del espermatozoide. Toda la estructura está envuelta por membrana plasmática, ¿ya? El siguiente segmento corresponde a la cola o flagelo espermático. Y la cola del espermatozoide se divide en tres segmentos. Un segmento en donde encontramos las mitocondrias, que generan el ATP suficiente para el movimiento del flagelo, ¿ya? Y esta zona la llamamos segmento intermedio, ¿ya? Este segmento inicial o segmento intermedio ya corresponderá a estos 5 micrones de longitud, el mismo tamaño que tiene la cabeza del espermatozoide, ¿ya? Y va a generar el ATP, el adenosintrifosfato, para fosforilar una proteína, que es la dineína, proteínas que son motoras, ¿ya?, que van a estar en una estructura que es el axonema, que ustedes muy probablemente estudiaron en biología, pero este axonema, que va en torno al eje del flagelo espermático, se va a fosforilar la proteína dineína, produciendo un cambio en la estructura terciaria, lo que va a repercutir finalmente en el movimiento de todo el ensamblaje del axonema, lo que se traduce finalmente en movimiento, ¿ya? Ahora, ese es el primer segmento del flagelo, segmento intermedio. Pero después viene un segmento principal que mide aproximadamente 50 micrones de diámetro. Y los últimos 5 micrones de diámetro es el segmento terminal del espermatozoide. Muy bien, en esta imagen podemos observar espermatozoides de diferentes ángulos, una vista lateral a la izquierda, semilateral y vista de frente a la derecha. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando se realiza el estudio morfológico de los espermatozoides para valorar el espermatozoide de un varón, podemos observar que de grosor es 1,5 micrones, de ancho 3 micrones, pero un espermatozoide tiene un largo de 5 micras, ¿ya? De tal manera que esto es importante considerarlo en el momento de evaluar la forma de un espermatozoide para clasificarlo como un espermatozoide normal o anormal en la morfología de la cabeza espermática, ¿ya? Aquí en esta imagen de la izquierda podemos observar los túbulos seminíferos con esta forma cilíndrica, una fotografía electrónica de barrido, ¿ya? Hay otra imagen abajo a la derecha, colorida digitalmente, pero no podemos dar cuenta de cómo se produce la espermeación, la liberación de los espermatozoides, en donde
la cola del espermatozoide se proyecta hacia el lumen del túbulo seminífero de tal manera que cuando se liberan la espermátida pasan a ser llamadas espermatozoides. En esta imagen podemos observar y nos vamos a enfocar en el compartimiento intersticial, ¿ya? Lo que está en los intersticios entre los túbulos seminíferos. 15% del volumen testicular corresponde a compartimiento intersticial, ¿ya? Tejido conectivo laxo con fibra de colágeno, fibra elástica, fibras reticulares, vasos sanguíneos, ¿ya? Que van a recoger el producto de esta célula de Leydig, que es la testosterona. La testosterona, como es un andrógeno, ¿cierto? Una hormona esteroidal, tiene como sustrato el colesterol. Y toda célula que transforma el colesterol en esteroide va a tener en abundancia dos organelos. Estos son el retículo endoplasmático liso y las mitocondrias. En esta fotografía podemos observar el túbulo seminífero y cómo entra en contacto con la red de testis o red testicular. Cuando el túbulo seminífero, que tiene estas dos poblaciones celulares, el epitelio germinativo y la célula de Sertoli, se acerca a la red testicular, pierde el epitelio germinativo y solamente quedarán presentes las células de Sertoli. A ese segmento de conexión lo llamamos túbulo recto, que actúa de puente entre el túbulo seminífero y la red testicular. Aquí encontramos la red de testis, la imagen de la izquierda, un sistema laberíntico donde caen los espermatozoides desde los túbulos rectos, ¿ya? Y esta red de testis, que tiene un epitelio aplanado, acúbico simple, ¿ya? Va a entrar en contacto con 10 a 20 conductillos eferentes, ¿ya? Que tienen un epitelio cilíndrico simple, pero van a alternar con alguna zona de epitelio pseudoestratificado. Estos conductillos eferentes además tienen unas células con cilio, de tal manera que se favorece el impulso de este conductillo eferente hacia el conducto epidimario, ¿ya? Hay células bajas con microvellosidad absortiva, ¿ya? Y de tal manera que estos 20 conos eferentes van a impulsar, ¿ya?, los espermatozoides, gracias a su cilio, hacia un único conducto epidimario. Estos conductillos eferentes ya pertenecen a la cabeza epidimaria, que está en la zona superior, ¿cierto?, del testículo.